La deuda externa del Perú asciende a 40.000 millones de dólares hasta este momento y nuestras reservas están superando los 60.000 millones de dólares, inclusive hasta 61 millones de dólares. Esos estudios los hemos sacado de buena fuente. Entonces Sucede es más que 20. se está pagando paulatinamente tanto la externa como la interna en la ley de presupuesto. Nosotros estamos planteando, al igual que los demás países de Latinoamérica, que esta deuda deba cancelarse, pero antes deba renegociarse y bajarse seguramente hasta la tercera parte en la negociación y cancelarla en 2 años. Y cuando planteamos de que los jueces vayan a postular, no lo hacemos con el espíritu de que representen a algún partido político, más bien es todo lo contrario. La elección de los jueces, que lógicamente no deban estar afiliados los postulantes a algún partido político, va a ser posible más bien que nuestro Poder Judicial obtenga 3 réditos favorables. Primero, de que gocen de legitimidad del pueblo porque tienen un respaldo tras su voto. Segundo lugar, se pueda despartidarizar, porque para nadie es un secreto que el Poder Judicial está capturado por el APRA durante hace mucho tiempo y también por el fujimorismo. Una votación popular podría desintegrar esa partidarización. Y tercero, garantizaría que no se someta al poder político nacional, que es muy importante. Le digo porque en mi condición de presidente regional, al haber sido electo por voto popular, nunca tuve la presión de tener que ser sometido al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, da una independencia de trabajo, da una pluralidad de criterios que hace posible de que uno pueda ejercer mejor su función. Tanto en dictadura como en democracia, lamentablemente hay corrupción. En dictadura los niveles de corrupción llegan quizá al 25% y en democracia están llegando entre el 10 y el 13%. Yo quiero mencionar, haciendo uso de una frase de Mariátegui, ¿no?, que la construcción de nuestro socialismo no debe ser calco ni copia. Por tanto, el Perú tiene su propia realidad, pero los parámetros que he mencionado es acercarse a ese modelo. Ahora, si mucho se habla de que el socialismo ha fracasado, yo quisiera preguntarles entonces, ¿dónde está el éxito del capitalismo? ¿Dónde está el éxito de la privatización? En el 80% de los niños anémicos en las zonas rurales, en las masacres que se dan a los campesinos cuando defienden sus terrenos, en haberle quitado el subsuelo a las comunidades, en la gran cantidad de muerte materna e infantil que tenemos todos los días en el Perú, en la explotación de nuestros jóvenes por las AFPs, en la privatización del agua, por ejemplo, que se quiere privatizar Sedapal y se ha pasado a proinversión hace poco. ¿Eso es el éxito del capitalismo? Sí, yo sé que no hay contrapregunta, pero le pregunté sobre la corrupción, digamos, ¿cuál es la estrategia que nos da el socialismo para que podamos combatir la corrupción? ¿Qué es lo que nos convoca esta tarde? La diferencia es que en el sistema capitalista neoliberal, mientras algo sea rentable, siempre se va a dar. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana en este país es totalmente rentable para algunos grupos que son dueños de bazares de armamentos, grupos de empresas de seguridad, que la mayoría de sus directores son generales y coroneles de la policía. También da negocio, es decir, a mucha gente, afecta a la mayoría, pero enriquece a algunos. En el mismo BRAE, la seguridad, sabemos que llaman siempre el narcoterrorismo, no quieren dejar la coletilla de terrorismo porque el terrorismo tiene más fondo económico que la lucha antinarcótico en el Perú. En tal sentido, quienes están en esa cadena de llevar la economía, les conviene que siga habiendo terrorismo y en alguna medida narcotráfico en el país. Una vez logrado la presidencia nacional, el presidente debe convocar a un referéndum, consulta, en el cual la pregunta sería la siguiente: ¿está usted de acuerdo o no en que se convoque a una asamblea constituyente en aras de hacer o redactar una nueva Carta Magna? ¿Sí o no? Estoy muy seguro que se ganaría con más del 70 o el 80%. Y yo que me desplazo por el centro y por el sur del país, es un tema cerrado entre Tacna, Arequipa y Puno, el cambio de la Constitución al unísono. En tal sentido, yo creo que esto es posible. Una vez ganado ese referéndum, se hace la reglamentación para hacer una asamblea en el cual estén convocados no solamente los partidos políticos,
sino los sectores, por ejemplo, el magisterio, que puede elegir en su Congreso sus 2 constituyentes, los de la salud pública, los agricultores, los comerciantes, y también pueden hacerlo los de la CONFIEP, la Sociedad de Industria y demás, para que así se vean representados todos en esa asamblea, y sería una carta magna legítima. Una vez concluida, deben someterse a una nueva elección los congresistas y también el presidente de la República. Bueno, si no se ganara ese referéndum, en democracia hay que respetar a la mayoría. Quizá algún día lo repiense mejor y se vuelva a hacer el referéndum más adelante. No es un tema que aprisa, mientras se van creando las condiciones subjetivas en el país. Y lo otro, yo creo que una asamblea que tenga a todos sus representantes definitivamente va a ser más legítima que estar simplemente entre cúpulas políticas que, como usted sabe, muchas veces no tienen representación adentro. Hay partidos políticos que en una región simplemente no son nada, porque los movimientos regionales han copado prácticamente todo el espacio de la legitimidad política. Gracias. 80 al 85 estuvo Belaunde, del 85 al 90 García. Yo no he conocido una política parecida a la que yo estoy hablando de esos tiempos, ¿no? Yo estuve en la universidad ese tiempo y no recuerdo en absoluto. En tal sentido, un modelo en que estamos planteando nosotros realmente nunca se ha implantado en el país, y más bien yo creo que es el futuro del país, porque nosotros, usted dice que hemos mejorado bastante, yo diría que pudimos haber mejorado mucho más. Acuérdese que hoy en día las transnacionales se están llevando el 70% de las utilidades que generan nuestros recursos naturales y solamente dejando el 30% al Estado peruano. En Bolivia se invirtió esta proporción. Bolivia hoy en día está cobrando el 82% de las utilidades a favor del Estado y el privado está cobrando solamente el 18%, y con todo eso no se han ido de Bolivia. Y esa es la razón porque en ese país el gas está a 8 soles. Esa es la razón por qué ese país ha erradicado el analfabetismo, la razón por lo que ha entrado a la industrialización de urea, petróleo. Esa es la razón por qué tienen su satélite propio de señal. Esa es la razón por qué crece a 8.6 más que todos los países de Latinoamérica. Entonces yo creo que esa política más bien es la política del futuro y no la política pasada en absoluto. Más bien nosotros en esos años de la guerra interna, yo que he vivido en el interior del país, toda esa guerra fratricida ha sido producto de un sistema corrupto, un sistema que se guiaba casualmente igual capitalista por la oferta y la demanda. Así que yo no creo en ningún sentido que haya sido algo parecido al socialismo. Comparto también su pensamiento, a diferencia de que usted no comparte el mío, pero como le digo, si hemos avanzado, como usted dice, en el número de celulares y todo esto, telefonía, cobrando el 30% de las ganancias, ¿qué sería si cobráramos el 70%? Estoy seguro que tendríamos entonces cada uno 20 celulares. Y no por eso vamos a decir que hemos llegado también al desarrollo. Pero lógicamente tendríamos más ingresos. Este país hubiera acabado por lo menos con la desnutrición crónica. En Puno el 80% de la población tiene anemia crónica. Y definitivamente eso se resuelve con economía. Lo otro, le podría decir de que medidas inmediatas. Solo tres medidas. Medidas inmediatas. Primero, claro, esto tiene que aprobar el Congreso también. El presidente no puede dictar una ley así por así. Pero la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es fundamental que se tenga que tomar en el país. Segundo, la reorganización total del Poder Judicial, como le digo, por voto popular, tanto para el nombramiento como para su revocatoria. Tercero, es la Policía Nacional del Perú, a quienes lo han politizado y lo han academizado. Hoy en día se asciende porque uno tiene posgrados en gestión pública antes que tener crímenes resueltos en la policía. En tal sentido, la policía no está especializándose dentro de la función para el cual fue creado. Nosotros jamás contratamos una empresa del señor Belaunde, nunca. El gobierno regional jamás contrató, ni una sola, ni media empresa. Nosotros contratamos con la Marina de Guerra porque es una institución del Estado, por tanto no media licitación, sino un convenio.
Que CIMA haya subcontratado una empresa ligada a ese señor, ese es problema de CIMA. Y esa es la razón por la cual, desde el 2014 que investigan este caso, a mí me tienen en calidad de testigo, ni siquiera de investigado preliminar. ¿Han pedido levantar su secreto bancario? Yo he pedido que levanten y también el de comunicaciones. Y estoy totalmente limpio como puquial cristalino donde se baña mi Yanañahui. 54% de los países consideran en su constitución política la pena de muerte. Es decir, estamos hablando más de la mitad de los países del mundo. En segundo lugar, tengo algunas estadísticas que el promedio de asesinatos que se dan en Lima es de 20, llegando a una cúspide de 27 y otra, la más baja, de 11. Entonces, la policía y el Poder Judicial han probado todo tipo de experimentos y prácticamente no se resuelve este tema del crimen organizado, y matanzas, asaltos, sicariatos y muchas cosas más. Entonces, ya que me tocó el tema de Cuba, la señorita, yo le diría, ese país tiene una seguridad del 99.9%. Y la criminalidad prácticamente no existe y la corrupción es bajísima. No dicho por ellos, sino por el barómetro latinoamericano. En tal sentido, ¿y por qué la seguridad ciudadana es ahí bastante garantizada? Porque han aplicado este tema de la pena de muerte, al igual que la mayoría de los países del Caribe y América del Norte, para no salirnos de América. ¿A qué cosas? Por ejemplo, al homicidio calificado, y donde están pues los sicarios, los violadores de niños y demás. Segundo, a la traición a la patria, no solamente en tiempos de guerra como es el Perú, sino en el tiempo de paz. Por ejemplo, estamos viendo que los cuarteles están sacando fusiles, están sacando granadas, y todo eso es una traición a la patria porque es armamento de la patria para defender el país. O Montesinos está vendiéndole armas al Ecuador en pleno tiempo de guerra. ¿Ese señor lo premiamos o lo castigamos? ¿Ya? Y el tercero es el tema del narcotráfico, por ejemplo. He visto la pusilanimidad aquí de muchos congresistas de legislar contra el narcotráfico. Pusilanimidad o complicidad también. Y nadie va a negar que nuestro país en alguna medida esté en un grado de narcoestado. Y eso es bastante preocupante. Y nadie quiere imponerle una medida dura para un mal tan duro. Y el otro tema es, como se aplica en los países socialistas también, es a la corrupción política que se da de los altos funcionarios del Estado. Y resolviendo la corrupción política, este país habría resuelto el 99.9% de sus problemas. Y estoy seguro. Ahora, esto no puede dictarlo un presidente de la República. Yo lo que he dicho en nuestra propuesta es poner a debate en la Asamblea Constituyente que debata las indicaciones de la pena de muerte, si es que se va a salir, y anunciar lógicamente la salida de la Corte de San José un año antes. Muchas veces no es que esté en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que me llama la atención es quienes financian la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Europa y es Estados Unidos. Ninguno de esos países integra la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y encima algunos tienen su sede en Washington, para eso ya de Ripley. Entonces utilizan este organismo para que sea un instrumento de hostigamiento a los países que están en contra de su política. Inclusive nos hacen pagar reparaciones, por ejemplo, en las víctimas de la violencia política, al Estado le hacen pagar las reparaciones millonarias y no a los terceros que han cometido el delito. En tal sentido, aquí hay muchas cosas que volver a reglamentar en este tratado. Gracias. Bien. ¿Quiere dar unas palabras finales, señor Cerrón? Muchas gracias. Solamente agradecer al auditorio, agradecer la invitación, y ciertamente en la contradicción de ideas es donde puede salir una tercera idea superior a las demás, y es a eso que siempre es bueno venir, ¿no? A polemizar, a discutir siempre con la altura necesaria. Yo también les agradezco a ustedes, llevaré algunos aprendizajes de esta reunión también con los estudiantes, y recordarle las frases de Alfonso Barrantes: en un país hacer un gobierno sin corrupción ya es una revolución. Muchas gracias. Para presentar su programa anticorrupción. Muchas gracias. Bueno. Bien.